Hola, ¿qué tal con todos? Bienvenidos a nuestra clase número 12. Esta vez seguimos con el tema de las relaciones termodinámicas y las matemáticas de las propiedades, ¿no? Bueno, en el primer video ya habíamos visto las cuatro herramientas fundamentales, que son, por ejemplo, las ecuaciones termodinámicas que vemos aquí, son cuatro, son las herramientas que vamos a usar. También habíamos visto las relaciones de Maxwell, que normalmente siempre lo aplicamos. También habíamos visto que a partir de la definición de las derivadas parciales podíamos obtener otras relaciones de las ecuaciones fundamentales, ¿no? Como la primera relación, la segunda relación, la tercera y la cuarta. También habíamos visto que la importancia de que tenía la regla triple, ¿no? Esa es una regla que casi siempre vamos a usar, que es algo ya definido para lo que son las derivadas parciales, ¿no? Poner una función constante. Se definía de esa forma, ¿no? Y la importancia del CP y CB también expresado en lo que son derivadas parciales, ¿no? Y bueno, la definición de que cualquier propiedad termodinámica puede ser expresada en función de dos variables independientes. Pues bien, ahora vamos a hacer este tema enfocado ya a lo que son los gases reales. Posiblemente hagamos una par de tres ya aplicando tanto para reales y tanto para ideales, ¿no? En este caso, el primer ejercicio nos dicen que el coeficiente de Eucken se utiliza para procesos a energía interna constante, ¿no? Y se va a definir como esta expresión de aquí. El coeficiente de Eucken es la derivada parcial de la temperatura, que depende del volumen, a energía interna constante. Y nos dice, ¿no? Determine la expresión final de la temperatura durante la expansión de un mol de gas a 300 Kelvin con 10 litros hasta que se expande a 50 litros. Nos dicen que el gas satisface la ecuación de Van der Waals y nos dicen la constante A de Van der Waals y el calor específico, volumen constante, ¿no? El CB nos dan también. Entonces, partimos del coeficiente de Eucken, ¿no? Acá ya más o menos sabemos cómo resolver, ya que tenemos una función constante. Entonces, como las funciones normalmente siempre tienen que estar arriba de las expresiones, eso nos hace ya idear una forma de cómo llevarlo arriba. ¿Y cómo lo podemos llevar arriba? A través de la ecuación de la regla triple, ¿no? Entonces, esto hace que las funciones sean arriba. Entonces, aplicando la ecuación de la relación triple, tenemos esta expresión de aquí. Solamente es lo mismo. Va a depender del segundo, primero que es el volumen a temperatura constante, negativo, y luego el otro sería la misma función que depende del primero a el otro que es el volumen constante. Entonces, como ya tenemos la derivada de u y derivada de u, ya podemos usar la ecuación fundamental número 1, ¿no? Que decía que la derivada de u es TdS menos la presión por la diferencial de volumen. Lo que vamos a hacer primero es dividir todo entre la diferencial de volumen, ¿no? Para obtener la primera expresión. Y luego vamos a dividir entre la derivada de t para obtener la segunda expresión. Entonces, dividiendo entre el diferencial de volumen, tenemos que va a quedar la temperatura por la diferencial de entropía, que depende del volumen, a temperatura constante, que es lo que nos pedían, menos la presión por la diferencial de volumen, que depende del volumen, a temperatura constante. Y recordemos que como son iguales, se van a volverse uno. Entonces, la expresión que queríamos nos va a quedar solamente la temperatura por la diferencial de entropía, que depende del volumen, a temperatura constante, menos la presión. Y bueno, y esa expresión ya es fácil de calcular porque si vamos a las relaciones de Maxwell la podemos encontrar, que dice que la diferencial de entropía, que depende del volumen a temperatura constante, es lo mismo que la diferencial de la presión, que depende de la temperatura, a volumen constante. Entonces, con esa definición vamos a resolverlo, ¿no? Ya hemos visto que esto lo teníamos que usar la ecuación de regla triple y habíamos llegado en la primera expresión a esta parte de aquí, ¿no? Esta ecuación. Entonces, recordemos que la relación de Maxwell vamos a usar para obtener esta expresión. Y bueno, como nos decían, para lo que es la ecuación de Van der Waals, sabemos que la ecuación de Van der Waals se define como la presión es igual a RT sobre el volumen molar menos el coeficiente B, que es la constante Van der Waals, menos A sobre B cuadrado. En este caso, vamos a derivar la presión que depende de la temperatura a volumen constante de la ecuación de Van der Waals, ¿no? Porque nos decían que se satisfacía esa ecuación. Entonces, derivando la presión que depende de la temperatura, vamos a derivar acá la temperatura, que sería 1 por R sobre B menos B. Y como es una constante, se hace 0. Entonces, la diferencial de la presión que depende de la temperatura
a volumen constante, nos quedaría R sobre B menos B. Y luego vamos a reemplazarlo en la ecuación, ¿no? Entonces nos quedaría la temperatura por esta expresión de aquí, pero recordemos que la expresión de aquí era igual a esta, ¿no? De la reacción de Maxwell. Por ende, vamos a multiplicar R sobre B menos B por la temperatura de aquí. Nos quedaría RT sobre B menos la presión. Pero, ¿qué pasa aquí? Imaginemos que tenemos esta ecuación de aquí, ¿no? Si nosotros pasamos a restar la presión y este término de aquí lo pasamos acá, nos quedaría que esta expresión debería ser igual a sobre B al cuadrado, ¿no? O solamente pasaríamos a restar la presión y ese término lo pasaríamos al otro lado y tuviéramos el término que vamos a tener aquí, de la cual la derivada parcial de la energía interna que depende del volumen a temperatura constante nos quedaría el coeficiente A sobre B cuadrado, ¿no? ¿Y por qué se busca llegar a esta forma? Porque nos daba lo que es el valor de A. Entonces, luego vamos a reemplazarlo porque ya tenemos expresada en términos de A. Luego la otra expresión que nos faltaba calcular era la segunda parte de aquí, ¿no? Ya habíamos calculado la diferencial de U que dependía de volumen a temperatura constante. Ahora calcularíamos la diferencial de U que depende de la temperatura a volumen constante, y es esta de aquí. Entonces lo mismo, ¿no? Vamos a partir de la ecuación fundamental número 1 y ahora dividiríamos entre la temperatura. Entonces, dividiendo entre la temperatura, la expresión que nos decía que se definía como la diferencial de U, que es TdS menos P diferencial de B, entre la diferencial de temperatura, nos quedaría la temperatura por la diferencial de S, que depende de la temperatura a volumen constante, menos la presión por la diferencial de volumen, que depende de la temperatura a volumen constante. Pero recordemos que un diferencial, cuando sea constante, se hace cero, ¿no? Entonces, esta expresión se anularía, por ende se hace 0, y 0 por P, toda esta expresión se hace 0. Por ende, la diferencial de la temperatura que depende, perdón, la diferencial de la energía interna que depende de la temperatura a volumen constante, solo nos quedaría esta expresión de aquí, ¿no? Y bueno, recordamos cómo se definía esta expresión que es conocida, se definía como el CB entre la temperatura, ¿no? En el video 11 ya lo habíamos demostrado, ya que el CB era la temperatura por la diferencial de entropía que depende de la temperatura a volumen constante, y lo único que hacíamos era despejar la temperatura. Entonces, vamos a reemplazar esta expresión en esta ecuación de aquí, de las cuales nos quedaría de esta forma, ¿no? Y bueno, las temperaturas se cancelarían y nos quedaría que la diferencial de U, que depende de la temperatura a volumen constante, es igual al CB, ¿no? El calor específico a volumen constante. Entonces, ya tenemos el coeficiente de Eucken que queríamos. Recordemos que el coeficiente de Eucken se había definido como esta expresión de aquí. Y bueno, ya teníamos tanto la parte de arriba, que era la diferencial de energía interna, que depende del volumen a temperatura constante, y teníamos también la diferencial de la energía interna, que dependía de la temperatura a volumen constante. Ya habíamos calculado las dos expresiones, entonces vamos a reemplazarlo nomás para los que nos piden, ¿no? Entonces, reemplazándolo, nos quedarían que era el negativo de A sobre B cuadrado sobre el calor específico a volumen constante. Y bueno, ya hacemos extremos y medios, de la cual nos quedaría la diferencia de temperatura que depende del volumen a energía interna constante. Pero recordemos que al principio nos daban unos datos adicionales que nos pedían determinar la temperatura final de la expansión de un mol de gas de 300 Kelvin y 10 litros hasta 50 litros, ¿no? Y nos decían que se hacía la ecuación de Van der Waals. Y a la ecuación de Van der Waals ya la habíamos usado, entonces vamos a calcular la temperatura final. ¿Cómo? Pues vamos a despejar la diferencial de volumen. Si despejamos la diferencial de volumen, vamos a tener, ¿no? Menos A sobre CB por la diferencial de volumen entre el volumen cuadrado. Es igual a la diferencial de la temperatura. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque vamos a integrar para que la diferencial se vaya, de la cual yo voy a calcular mi temperatura final, ya que mi temperatura inicial va desde 300 Kelvin, voy a calcular mi temperatura final, es igual a menos la expresión que era aquí, ¿no? A sobre CB es una constante, así que puede salir fuera del integral, y tenemos que se expandía desde 10 litros hasta 50 litros, ¿no? Mi volumen final, ¿no? Para este volumen, ¿cuál será la temperatura final? Y tenemos que la derivada de B entre B cuadrado, ¿no? Y bueno, esto ya se puede, si nos damos cuenta, ya se puede integrar, ¿no? Ya que es
la diferencial de volumen entre volumen cuadrado es como si fuera la diferencial de x entre x cuadrado, ¿no? Entonces, integrando esto, nos quedaría que la temperatura 2 menos 300 Kelvin, que la temperatura inicial, ya que solamente se quedaría expresado de esta forma, ¿no? Porque es un diferencial de T. Es igual a, integrando esto, nos sale, ¿no? A sobre CB sobre 1 menos el volumen desde 50 hasta 10. Entonces va a restar esta expresión. Solamente integrando, ¿no? Y el negativo ya se iría. Entonces, acá tenemos que tener cuidado con las unidades que nos dan. Es el único problema. Entonces, vamos a partir de dónde. Nos daban que el A era 5 atm litro cuadrado sobre mol cuadrado, ¿no? Ah, ya, pero como era para un mol, entonces los moles de acá se van a ir. Ya no vamos a enfocar tanto en eso. Porque la moles, como va a ser para un mol, al igual, al final se va a ir. Entonces vamos a trabajarlo sin moles, ¿no? Y tenemos A sobre CB. Tenemos 5 atm litro cuadrado sobre CB, que era 4 calorías sobre mol Kelvin, la mol ya no va. Entonces, como el Kelvin está abajo, por extremos pasa arriba. Y luego, esa es la presión que teníamos, ¿no? Pero recordemos que una caloría era 4,18 joules. Entonces, caloría y caloría se ve acá. Pero yo no tengo en joules, yo tengo en atm. Entonces, recordemos que un atm por litro es 101,325 joules. Eso lo podemos encontrar en las tablas de conversión, ¿no? Eso ya es conocido. Y lo que va a pasar acá es que el joule y el joule también se va a ir. Y el atm también se va a ir. Y el litro también se va a ir con el litro cuadrado, ¿no? Entonces, efectuando esta operación, nos quedaría 30,012 Kelvin sobre litro. Y es lo que necesitamos, ¿no? Ya que como acá no va a salir litro, y esta expresión no va a salir Kelvin sobre litro, el litro se va a ir, y de la cual nos va a quedar solamente en Kelvin, ¿no? Perdón, acá el litro debería ir arriba, ¿no? Porque es litro cuadrado. A ver, vamos a corregirlo. Muy bien, ya lo hemos corregido, ya que el Kelvin con litro se va a quedar arriba. Entonces, como dije, se va a simplificar todo lo anterior, y ya nos quedaría esta expresión que es 30,012 Kelvin por litro. Entonces, con este litro, con esta diferencia que va a quedar 1 sobre el litro se va a cancelar y nos quedaría en Kelvin, ¿no? Para hallar la temperatura 2, obviamente en Kelvin. Entonces, reemplazando ese 30 en esta expresión de aquí y multiplicando por 1 sobre 50 menos 1 sobre 10, nos quedaría que la expresión aquí sería menos 2,409 Kelvin. Entonces, despejaríamos el 300 Kelvin y la temperatura final a estas condiciones, satisfaciendo la ecuación de Van der Waals, a energía interna constante, sería 297,6 Kelvin. Esa sería la resolución del problema número 1. Bueno, ahora vamos a ver el problema número 2. Nos piden calcular, esa expresión ya la habíamos hallado en mi primer video, pero ahora vamos a calcular para la ecuación de Van der Waals, ¿no? Que solamente va a variar en la última parte. Recordemos que no siempre se va a poder resolver en ecuaciones para gases reales, porque a veces hay expresiones en las cuales te pide derivar el volumen cuando es una ecuación de volumen cúbico, ¿no? Entonces, cuando ya se prese este tipo de ejercicios, no se puede resolver derivando, porque imaginemos que nos pidan la diferencial de volumen en la ecuación de Van der Waals. Va a ser muy complejo, ¿no? Se usaría derivada implícita. Pero, sin embargo, sí hay algunas expresiones, por ejemplo, como la de aquí, que se puede derivar para Van der Waals, ¿no? Vamos a ver por qué. Vamos a ver la solución, ¿no? Eso ya lo habíamos calculado en el primer video, bueno, en el video número de la clase 11. Ya habíamos visto que en esta expresión se tenía que primero dividir entre la diferencia de temperatura para obtener lo que es esta expresión de aquí. La diferencial de temperatura se cancelaba con la otra diferencial de temperatura, porque son iguales, va a quedar 1. Entonces, la expresión quedaba de esta forma, ¿no? Menos P diferencial de volumen, que depende de la temperatura, menos la entropía. Y bueno, ahora vamos a calcular la diferencial de volumen, que depende de ese, a entropía constante, ¿no? La vamos a calcular usando la relación triple, porque tenemos una función constante. Entonces, usábamos lo que es la ecuación de la relación triple, que era esta expresión de aquí, y pues ahora la primera expresión se podía calcular fácilmente por la definición del CB a volumen constante, ¿no? La segunda expresión la usábamos de Maxwell. En esta parte de aquí, acá como depende de la presión, temperatura y volumen, tendríamos que usar la ecuación de Van der Waals, ¿no?
Entonces, aplicando la ecuación de Van der Waals, diferenciaríamos lo que es, acá tenemos la ecuación de Van der Waals, la derivada de la presión que depende de la temperatura a volumen constante, nos quedaría R sobre B menos B, pero eso es lo que también nos pedían, ¿no? Entonces tendríamos que reemplazar en la primera ecuación, ya que tenemos todos los datos, tenemos que la diferencial de entropía que depende de la temperatura a volumen constante era CB sobre T, pero como está el menos adelante, bueno, el menos adelante. Y la segunda expresión era lo que habíamos calculado, ¿no? R sobre B menos B. Entonces, por extremos y medios, tendríamos esta expresión de aquí. Pero, si nosotros vemos esta expresión de aquí, la podemos calcular como si fuera... primero vamos a empezar a resolver esta parte de aquí. Acá hay que tener cuidado, ¿no? Porque B menos B sobre R sobre T se asimila mucho la presión de aquí, solamente que está invertido, ¿no? Entonces, como ya tenemos la presión en esta parte, ya tenemos la expresión en esta parte, lo que hemos hecho acá es pasar primero a sumar el A más B cuadrado. Y nos quedaría así, ¿no? Presión sobre A menos B cuadrado, menos la entropía y el CB por la presión, ¿no? Y eso sería la segunda parte de aquí. Y bueno, esa ha sido la aplicación de la diferencial de Helmholtz, que depende de la temperatura de terapia constante. Para un gas de Van der Waals nos quedaría así. Pero en caso, en esa parte hubiera sido la diferencial de volumen, va a ser un poco difícil porque esta es una ecuación de Van der Waals, es un modelo cúbico, ¿no? Entonces, derivar una función que es un modelo cúbico es un poco tedioso, ¿no? Tendríamos que usar derivadas implícitas. Y bueno, ese no es el camino. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o comentario pueden dejarlos en la parte de abajo. No se olviden dejar su me gusta y suscribirse. Y la parte 3 también vamos a hacer para otros ejercicios similares para gases reales y gases ideales. Eso ha sido todo por mi parte y bueno, muchas gracias.